Ella dice que se fue de donde los querían matar y llegaron donde los han amado. Y para ella eso ha sido como si hubiese sido una resurrección. Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida una vez más a este espacio Uno con ellos, un programa de puertas abiertas producido desde el estudio de Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Yo soy Mateus y nos acompaña vía telemática Iván Carra, representante de Puertas Abiertas. Hola Iván, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Seguimos una vez más con nuestro viaje por diferentes países para conocer la situación de diferentes cristianos, diferentes seguidores de Jesucristo que sufren debido a su fe, porque son perseguidos por los demás, por personas que no toleran que sean seguidores de Jesús. Y esto tiene diferentes implicaciones para ellos a nivel individual, para sus familias también, y muchas veces una situación que se ve agravada, por ejemplo, por una situación de guerra, y es el caso de las personas que viven en Siria. Y es que imagínate que tienes tu familia, tu casa, tu coche, tu trabajo, y de repente lo pierdes todo debido a la guerra, no solamente por el hecho de ser desplazado, sino porque incluso a lo mejor tu casa o el lugar a donde vas a trabajar simplemente desaparece, queda destruido. Esa ha sido la situación de millones de personas de Siria en los últimos 11 años, y una situación que también ha afectado a personas como Iktimal. Iván, ¿nos puedes contar un poco más sobre la historia de esta persona, de Iktimal? Sí, esto, como bien decías, es algo que ha afectado a todo el mundo, incluso a las rentas más altas, ¿no? Y Timal era una de estas personas de rentas altas, vamos, ella tiene 4 hijas y 2 hijos de entre 12 y 26 años. Eran una familia bastante adinerada, como digo, pero de repente lo perdieron todo. Ellos vivían en un pueblo cerca de Idlib, tenían una casa grande, campos de cultivo, y imagínate cómo sería la cosa que con la cosecha de un año les dio suficiente para comprar 2 casas. Entonces realmente andaban muy bien económicamente. También tenían una autoescuela con 50 coches, tenían una granja de vacas y además eran productores de aceite. Entonces lo que ellos no se podían imaginar es que de la noche a la mañana todo eso cambiaría. Hace 10 años las milicias armadas comenzaron a bombardear la región, amenazaron a las personas que vivían allí, secuestraron a muchos de ellos, pidiéndoles dinero, extorsionándoles. En el caso de Iktimal amenazaron a su esposo y a su hijo mayor, les dijeron que se los llevarían y que nunca los volverían a ver. Y esas amenazas en esos momentos y viniendo de quien venían, pues ellos las tomaban muy en serio y la verdad es que les estaban aterrorizando. Así que, bueno, básicamente los expulsaron. Un día mataron a un primo de ellos y tuvieron que tomar la decisión, viendo el peligro, ¿no?, de que incluso a su esposo pudiesen matarlo, ya que había recibido amenazas. Así que decidieron huir del pueblo, se escaparon temprano en la mañana, por la madrugada, y no querían que les viera nadie, por eso tuvieron que marcharse temprano, ¿no? Y si les hubieran visto, muy probablemente los hubieran matado. Y a lo mejor alguien se preguntará, quizás esta persecución, esta amenaza a su vida fue por cuestiones económicas solamente. La razón principal de las amenazas y del secuestro era por la fe, no era realmente por el dinero, aunque siempre se relaciona de algún modo a los cristianos con el dinero, no sé por qué. Pero bueno, el caso es que habían amenazas a personas de todos de edades y posiciones. Incluso el suegro de Iktimal, que tenía 90 años, no se libró tampoco de esas amenazas. Ella nos contó como en un momento dado en su aldea habían en torno a 20 cristianos que habían sido asesinados por los milicianos. ¿Y qué pasó con la familia de Iktimal después de todo esto? Pues fue un cambio muy drástico en su vida. Ellos tuvieron que huir a Latakia, es una ciudad costera de Siria, y allí tuvieron que vivir con un cuñado de ellos. Pasaron de tener todas esas posesiones que habíamos citado anteriormente y vivir cómodamente a no poder pagar ni siquiera el alquiler para ellos mismos. Así que en un centro de esperanza de Latakia se enteró de la situación que ellos estaban pasando, les ayudaron a alquilar un piso, les dieron todo lo que necesitaban para mudarse, colchones, mantas, almohadas y todo lo necesario, ¿no? Les dieron un paquete de comida mensual también durante el tiempo que les hizo falta, recibieron ropa, material escolar para los niños
y además de esto les dieron el apoyo emocional, psicológico y espiritual. Iktimal, su punto de vista sobre todo esto es que ella dice que oraron con ellos, escucharon su historia, estuvieron con ellos, Dios estaba con ellos, él envió a esas personas para que les apoyaran y ella dice que eran como ángeles. Su amor les acercó a Jesús y dice que ellos mismos les enseñaron sobre el amor de Dios. ¿Y contempla Iktimal la posibilidad de volver a su tierra natal? Pues hay diferentes razones por las cuales ella de momento no puede volver. Una de ellas es que la guerra en Siria no ha terminado. Lleva más de una década de guerra ininterrumpida. Ellos echan mucho de menos su casa, pero los extremistas siguen al control, siguen teniendo el control del pueblo. Y de hecho, uno de los problemas más grandes es que ellos están viviendo en la casa, una de las casas las que ellos tenían antiguamente. Entonces no pueden volver allí porque no es seguro y seguramente en caso de que regresaran los matarían. Ella dice que se fue de donde los querían matar y llegaron donde los han amado. Y para ella eso ha sido como si hubiese sido una resurrección. ¿Y a qué se dedica Iktimal ahora? Porque antes, bueno, ella y su familia tenían propiedades, tenían un negocio y claro, perdieron todo. ¿Y ahora cómo hacen para poder sobrevivir? Bueno, ahora las cosas han cambiado mucho para ellos porque, entre otras cosas, ellos están trabajando en el Centro de Esperanza, donde evidentemente pues, no tendrán unos ingresos como tenían antes, pero que sí que les ayudan. Ella es la conductora del autobús que transporta a los niños de sus casas al Centro de Esperanza y luego cuando terminan las actividades de vuelta a sus casas para que los niños puedan llegar sanos y salvos. Los padres no pueden pagar la educación de sus hijos, así que el Centro de Esperanza les da una formación que no podrían obtener de ninguna otra forma. Y alguien desde la distancia, por ejemplo, desde España, donde estamos grabando este programa, pero también de otras partes del mundo, quizás tenga el interés de ayudar de alguna manera, quizás también siente en su corazón que debe aportar su granito de arena para ayudar a personas como Iktimal y otros más que también lo han perdido todo por la guerra, con ese punto añadido de sufrir una persecución por motivos religiosos. ¿De qué manera puede alguien desde la distancia colaborar y de qué manera puede a través de Puertas Abiertas también aportar su ayuda a personas como ellas? Pues lo primero que creo que todos podemos hacer es orar por ella. Entonces, nosotros hemos propuesto para este tiempo 3 temas de oración. Entonces, todo aquel que nos esté escuchando, si quiere empezar desde ahora a hacer algo que puede marcar un cambio en la vida de estas personas, es, pues, por ejemplo, orar. Entonces, el primer tema que ponemos no es tanto pedir como, sin embargo, es dar gracias y pedimos que demos gracias por Iktimal y su familia, porque a pesar de haberlo perdido todo, han recuperado las ganas de vivir. También pedimos que se ore para que Dios provea a esta familia los recursos que necesitan para vivir dignamente y pedimos que se ore para las familias sirias que puedan regresar algún día a su hogar, familias que están en una situación parecida a la de Iktimal. Y otra de las cosas que podemos hacer, que incluye esta palabra orar, es hacernos compañeros de oración. Compañero de oración es una persona que no simplemente ora, sino que va un poco más allá. Entonces, para poder entender bien lo que es un compañero de oración, invitamos a todos los que nos escuchan a entrar en puertasabiertas.org, a nuestra página web, pinchar o hacer clic en Involúcrate y de ahí del menú desplegable en la palabra oremos. La palabra oremos es un acróstico que hemos formado para poder explicar qué es lo que hace un compañero de oración. Un compañero de oración lo primero que hace, empezando por la letra O, es orar por los cristianos que sufren persecución. La R es responder levantando la voz a su favor. Les está dando voz también a ellos. La E es de escribir cartas a los cristianos que han sufrido situaciones duras. Pues no sé si te puedes imaginar la alegría que podría sentir Iktimal si recibe cartas desde aquí de España diciendo estamos orando por ti y conocemos tu caso. Bueno, esas cosas que pueden levantar una persona que ha sufrido tanto. Luego tenemos la M, que es movilizar,
es ayudar a que otros se animen a ser parte de la respuesta. Para esto, pues invitamos a la gente a que también visite nuestras redes sociales y comparta los contenidos para que cada vez esto esté en más casas. Y por último, todavía no por último, pero bueno, sí, tenemos la O de ofrendar, que también es muy importante para pues, poder llevar a cabo todos estos proyectos y poder dar ayuda, ¿no?, a los cristianos perseguidos. Ahora sí, la última sí es la S, que quiere decir saber. Saber es estar informado de lo que está sucediendo. Para eso, Puertas Abiertas hace una revista que la enviamos cada 2 meses con todo tipo de información sobre los cristianos perseguidos, sobre sus casos, sobre sus testimonios y, lo más importante, con un calendario de oración, para que durante los 2 meses que dura esa revista, cada cristiano pueda estar orando por personas concretas, con peticiones específicas, y de esa manera ser sus compañeros de oración. Entonces, si ya has llegado a este punto, has pinchado en Involúcrate y en Oremos, y ya has visto lo que es ser un compañero de oración, también te invitamos a que le des al siguiente botoncito que pone Digo que sí, y de esa manera pues empezarás a recibir las comunicaciones y eso te va a poner en el camino de convertirte en un compañero de oración de Puertas Abiertas. Pues muchas gracias, Iván, por habernos acompañado una vez más, por habernos acercado a esa realidad de los cristianos perseguidos en Siria, que también es una realidad semejante a la de muchas personas en otros lugares del mundo, y a través de esa herramienta que nos comentaste también pueden aquellos que están interesados en aportar de alguna manera, en ayudar de alguna manera, formar parte de esa gran red de apoyo a los cristianos perseguidos. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a ti que nos acompañas en este espacio de Puertas Abiertas, uno con ellos. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Ya sabes que en puertasabiertas.org puedes encontrar más información, y si quieres contactar de manera directa con Puertas Abiertas puedes escribir al email info@puertasabiertas.org o también contactar al teléfono 955-944-770. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Uno con ellos. Hasta la próxima.